Bien amigos, vamos a proceder a unir las tapas de nuestro ratón. Bien, pero antes vamos a organizarlas. Vean lo siguiente, en la parte superior, aquí nosotros tenemos los 9 puntos de remate de la última hilera. Bien, tenemos acá el nudito, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, metan una marquita de hilo, no muy apretada, simplemente así media cerradita para poderlo sacar rápidamente, bien, para marcar acá que esta es la parte superior, bien, entonces lo mismo marcan acá, recuerden que tienen que dejar esta parte hacia adentro, bien, esto tiene que quedar así, con la parte rosada solapada sobre la gris. Bien, y no el gris solapado sobre el rosado. Bien, esto va así y es por eso que habíamos puesto la cola acá. Bien, entonces tienen que mirarlo esto así, desde la parte interior, bien, porque es de la forma en que están tejidas las dos de la misma manera, bien, con el mismo patrón. Entonces acá cuentan así y marcan acá el 9º punto. Bien, nosotros si empezamos a contar desde acá arriba, acá tenemos un valle, 2, 3 y 4. En el punto extremo del cuarto valle vamos a meter una marca. Bien, vamos a extrapolar aquí y nos vamos a ir al otro extremo y vamos a poner una marca. Lo mismo vamos a hacer acá mirándolo desde adentro, no mirándolo desde donde tenemos la cola. Bien, tenemos un valle, 2, 3, 4, ponemos una marca aquí, bien, y ponemos una marca aquí. Bien. Recuerden que las piezas las tenemos que unir de forma que el arranque de la parte rosada, de la cadena de cadenetas de la parte rosada de ambas tapas, bien, la tapa delantera y la tapa trasera, tienen que estar hacia abajo a la izquierda, ambas tapas, ¿correcto? Bien, entonces, nuestras orejas tienen 8 puntos. Bien, nosotros hemos dejado acá, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras. Bien, entonces la oreja va a ir colocada en estas 8 hileras y recién acá, donde tenemos esta marca, y esta marca forma parte de la parte superior de la cabeza. Entonces, este personaje se va a armar distinto de los ragdolls que venimos acostumbrados a tejer. Vamos, por favor tengan cuidado de que tienen que poner las dos piezas así, con las cadenas de cadenetas rosadas hacia abajo, hacia la izquierda, y vamos a empezar por acá. Y vamos a empezar por la parte gris. Bien, entonces vamos a buscar este punto. Fíjense que nosotros, si miramos esto así, acá nosotros tenemos una montaña y acá tenemos un valle. Bien, vamos a agarrar ese valle como podamos. Vamos a agarrar ese valle. Sí, vamos a agarrar aquí este valle, tratando de agarrar 2 hebritas del punto, y el valle de la parte, y el valle acá de la parte trasera también agarrando, si se puede, 2 hebritas, y ahí nos enganchamos. Entonces vamos a coser primero toda la parte gris y luego vamos a coser la parte rosada. Entonces venimos acá, pasamos hebra, hacemos cadeneta al aire y hacemos un punto bajo en este punto. ¿Correcto? Siempre dejen 10-12 centímetros. Bien, entonces aquí tejimos en lo que es el valle. Ahora vamos a tejer en la montaña y siempre tengan en cuenta que esta montaña de acá me tiene que coincidir con la montaña de abajo. Bien, entonces yo voy a hablar de valles y montañas. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Y siempre vayan cotejando del lado de atrás, que vaya todo bien. Si notan alguna hebrita, algo que está fuera de lugar, por favor destejan y vuelvan a tejer. Bien, hicimos montaña, ahora toca valle. Ahora toca montaña.
y tensión normal, ni muy flojo ni muy apretado. Ahora toca valle, ahora toca montaña, 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 ahora toca valle, ahora toca montaña. Bien, y ahora toca valle, que es donde tenemos la marca en ambas. Bien, entonces ya sacamos estas marcas y nosotros sabemos que acá tenemos que empezar a unir la oreja. Entonces, la oreja, ¿dónde vamos a unirlas? Las vamos a unir por estas cadenetas de acá abajo. Bien, por estas cadenetas, por ahí vamos a unir la oreja. Y vamos a unirla con puntos deslizados solo por la tapa delantera. Entonces, nos metemos en el valle, ¿bien? Agarramos el primer punto de la oreja, ¿bien? Nos metemos tomando las dos hebras hacia atrás, ¿bien? Y tomamos hebra y pasamos. Aquí aflojamos y deslizamos. Bien, ya hicimos, son un total de 8 puntos. Ya hicimos uno. Vamos a la montaña. Vamos al siguiente punto acá abajo. Tomamos lazada, pasamos, aflojamos, 2. Vamos al valle. Vamos al siguiente punto. Tomamos lazada, aflojamos, 3. Vamos a la montaña, vamos al punto, tomamos lazada, aflojamos, 4. Bien, vamos al tocavalle ahora, vamos al siguiente punto, tomamos lazada, aflojamos, 5. Vamos a la montaña, vamos al siguiente punto, tomamos lazada, aflojamos, 6. Recuerden que no estamos tejiendo esta parte. Bien, vamos al valle, vamos al siguiente punto, tomamos lazada, aflojamos, 7. Y ahora ya vamos al último punto, que no es este de acá. Bien, es esta montaña de acá. Tomamos el último punto de la oreja, tomamos lazada, pasamos, aflojamos, 8. ¿Correcto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo simultáneamente ambas tapas con puntos bajos, bien, a partir de la marca. Entonces aquí donde está la marca es donde tenemos que unir ambas tapas, que es este punto de acá y este punto de acá. Bien, y tenemos que tejer punto bajo. Bien, son 9 en total acá arriba, van 1 y siempre agarrando las dos hebras del punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Y ahora llegamos a donde están los nuditos, que es el 9º punto. Bien, ahora vamos a seguir, vamos a esconder acá adentro estas hebras de los nuditos. Y ahora tenemos que empezar a tejer a partir del siguiente punto, incorporando la oreja, estas 8 hileras. Bien, el último punto de la oreja nos tiene que coincidir acá abajo. Por lo tanto, como vamos a incorporar la oreja, no vamos a tejer en la tapa trasera, solo en la tapa delantera. Bien, entonces el primer punto es acá donde está la montaña. Ahí tomamos el primer punto de la oreja, pasamos hebra, aflojamos, deslizamos, va 1. El siguiente punto es valle, aflojamos 2. El siguiente punto es montaña, tomamos hebra, aflojamos 3. El siguiente es valle, tomamos punto, lazada, aflojamos 4. El siguiente es montaña, tomamos punto, pasamos lazada, aflojamos 5. Bien, ya voy a aprovechar a sacar este punto de acá, este hilito de acá. Ahora viene valle, venimos al siguiente punto, lazada, aflojamos 6. Ahora viene montaña, el siguiente punto, pasamos lazada, aflojamos 7. Y ahora sí ya toca el último que coincidió acá en el valle, el último punto, tomamos lazada, aflojamos 8. Bien, entonces ya tenemos incorporada la oreja. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es continuar tejiendo. No va a ser en este punto donde está la lazada, sino que va a ser en el siguiente, que es montaña. Lo voy a dejar para no perderme. Toca montaña de aquí y la montaña siguiente a este punto. Bien, ahora sí ya saco la lazada. Bien, entonces continuamos tejiendo con puntos bajos. Hicimos montaña, ahora toca valle, ahora toca montaña, ahora toca valle, ahora toca montaña. Y siempre revisen del lado de atrás que vaya todo bien. Bien, esta parte de acá todavía falta coserla atrás de las orejas. Bien, así que acá hicimos montaña, ahora toca valle, ahora toca 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 montaña, bien, tenemos que tejer solo la parte gris, ahora toca valle,
Ahora toca montaña. Y ahora toca este valle. Que ya es lo último. A menos que, a ver, no, yo tengo espacio para acá, tengo los nuditos de las cadenas de cadenetas, ahí voy a meter el último punto. Bien. Entonces aquí cortamos, dejando 10-12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien amigos, ya hemos terminado de tejer las partes, de unir las partes grises. Bien, tenemos el agujero atrás de las orejas, pero ese agujero lo vamos a terminar de cerrar una vez que ya tengamos todo relleno. Bien, si bien vamos a incorporar el relleno por acá, igual nos queda un poquito por acá para rellenar cualquier cosa y después recién vamos a cerrar. Bien, ahora tenemos que continuar con la parte rosada trasera para poderle hacer los tiradores que se van a enganchar aquí en la parte de adelante. Bien amigos, ya estamos de regreso. Antes de proceder con la finalización de la unión de las tapas, he decidido agregarle unos bigotes a nuestro ratón. Bien, yo ya he agregado dos, entonces ahora quiero mostrarles cómo lo hago para poder agregar un tercero. Entonces agarro de la misma lana finita con la que hice todos los detalles de los ojos. Entonces me meto, los voy a hacer 3 en línea. Fíjense que acá termina la parte gris oscura, luego tenemos la primera hilera de gris claro, la segunda hilera de gris claro. En esa segunda hilera de gris claro voy a poner 3 en línea, ¿ok? Entonces ahora voy a hacer el del centro para mostrarles. Entonces me uno en el centro y vengo aquí al interior de la nariz. Entonces ahí paso, no mucho porque vean que no son muy largos los bigotes. Esto es mucho mejor hacerlo ahora y no cuando ya tenemos todo cerrado. Entonces lo que hago es pasar un par de vueltas por un puntito, hago un par de vueltas, ya pasé una y ahora para pasar la segunda ya salgo en el punto del medio del otro lado. Bien. Entonces, de ese modo, al pasarle esa vuelta en el centro, los bigotes quedan trabados de modo de que si tiramos de un lado o tiramos del otro, no se salen. Entonces ya lo cortamos del largo que nosotros queremos y con eso ya tenemos solucionado el tema de los bigotes. Bien, y agrega un toque interesante a nuestro personaje. Ahora vamos a ver el tema de, tenemos que hacerle un borde de puntos bajos a todo lo que es el overol. Yo particularmente he decidido hacérselo de color celeste para poder agregar como más colorido a la pieza. Y les había dicho que íbamos a empezar por la parte trasera, pero no, vamos a empezar por la parte delantera. Entonces nos vamos a unir acá en este último punto de aquí. Siempre vamos a dejar una hebra de 10-12 centímetros de largo. Bien, hacemos cadeneta al aire y hacemos punto bajo en el mismo punto. Entonces ahora vamos a hacer un punto por punto para poder hacer todo un contorno de color celeste. Recuerden de agarrar las dos hebras de cada punto. Bien, al llegar aquí abajo, aquí en este vértice, pues hacemos uno y luego empezamos a subir. Acá tenemos montaña, valle, montaña. Bien, entonces en cada uno hacemos un punto bajo.
Bien, fíjense una cosa, nosotros acá hicimos montaña, valle y ahora tenemos montaña acá. Si nosotros pasamos directamente a la montaña va a quedar como un espacio demasiado grande. Entonces yo les diría que busquen tratar de meter aquí en un punto intermedio, va a quedar mucho más bonito. Hagan un punto intermedio antes de llegar aquí donde tenemos el nudito, ¿bien? Entonces, en el punto donde tenemos el nudo, que es el vértice, ahí vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto, y ya vamos a ir escondiendo esta hebra. Bien, con ese punto intermedio, entonces queda más cubierto y no queda demasiado grande el espacio de color rosado. Bien, ahora este de acá es el punto del vértice, del otro vértice. Entonces ahí vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, y ahora lo que tocaría es tejer aquí en valle, bien, pero vamos a buscar un punto intermedio para que esta tirada no sea demasiado larga y no se vea demasiado rosado. Bien, entonces ahora sí ya me meto aquí en el valle. Ahora vengo aquí a la montaña. Ahora venimos al punto de acá, de esta encrucijada, de esta esquina acá, y empezamos a tejer en este lado de acá, siempre escondiendo la hebra. Bien, ahora vamos a llegar a este último punto donde nosotros terminamos de tejer la parte baja de esta pieza. Bien, entonces ahí hacemos punto bajo y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a unir y vamos a tejer en la parte trasera rosada, vamos a tejer punto bajo en este primer punto que está acá. Bien, para dar una continuidad a las dos piezas. Entonces hacemos punto bajo, bien, y tejemos punto bajo de este lado de acá. Ya les comento cómo vamos a hacer. Vamos a tejer 13 puntos bajos, ya van 2, 3, 4, 5. Vamos a parar acá. Vean cómo de alguna manera se da una continuidad entre las dos piezas, ¿correcto? Esto después va a ir así hacia abajo con los nudos perdidos, así que no va a haber ningún problema, bien, pero hemos logrado una continuidad, un borde continuo que unifica las dos piezas. Entonces hemos hecho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer lo que son los tirantes o los tiradores que van a ir cruzados, bien, que son los tiradores del overol, bien. Vamos a ver, yo como de forma tentativa voy a tejer, digamos que 41 cadenetas, ni flojas ni apretadas, normales, bien, 41 cadenetas. El tema es que no todos tejemos con la misma tensión. Por lo tanto, no necesariamente las 41 a ustedes les van a venir bien, capaz que necesitan menos, capaz que necesitan más, así que tienen que arriesgar en este primer tirante para hacer todo lo que yo voy a hacer, para ver cómo llegan al cruzar, cómo llegan hasta el otro extremo, si llegan bien o si les queda corto o si se quedan demasiado largos. Y en función a eso tendrán que deshacer o no
el primer tirante y ya anotar los números que usaron para realizarlo para poder repetir el segundo tirante. Bien, yo en principio voy a tejer 41 cadenetas. Ya les digo, ni flojas ni apretadas. 1, 2, 3, 4, 5, 40 y 41. Bien, ya les digo, ustedes van a tener que empezar tejiendo esta cantidad y después ver si no tienen que realizar alguna adaptación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es contar las cadenetas. Vamos a contar 8 y en la octava nos vamos a enganchar. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la octava nos enganchamos y ahí empezamos a tejer puntos bajos. Nos tendría que dar un total de 34 puntos bajos hasta aquí abajo. Bien, nos vemos cuando hayamos llegado aquí. Así que van 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34 y antes de hacer la prueba ya vamos a engancharnos en el siguiente punto de acá del overall y vamos a engancharnos con punto bajo. Bien, estoy tejiendo 1, 2, acá voy a tener que tejer 7, bien, 3, voy a parar acá y ahora vamos a hacer la prueba si realmente este tirador nos da bien para llegar hasta el lado de enfrente de forma cruzada. Yo lo que les aconsejo es que acá de forma momentánea, y digo momentánea porque no vamos a rellenar ahora todavía, rellenen un poco, o sea, presenten ahí esta pieza para que tenga medianamente el volumen que vamos a necesitar para poder hacer bien la prueba del largo del tirador, bien, del tirante. Entonces presentamos así, va a ser cruzado, venimos acá y vemos cómo llegamos a este lado de acá, bien. La idea es que nosotros tenemos que llegar aquí en la parte de arriba, en esta parte de acá del vértice donde hicimos los aumentos, ahí vamos a poner un botoncito. Bien, entonces tiene que llegar aquí con una cierta holgura. Bien, ni muy apretado, ni muy flojo. Si quedara un poquito flojo de más, no hay problema porque después se le puede dar una puntadita acá para que el tirador no se caiga. Bien, pero básicamente ya tienen una idea de qué es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, vean si con esta propuesta de puntos ustedes llegan bien a este extremo. En mi caso, yo llego bien, ¿correcto? Entonces ahora voy a sacar el relleno para poder seguir trabajando con comodidad. Entonces, una vez que terminan el tirante, este primer tirante, tenemos que tejer sobre el overall 7 puntos. Yo ya llevo 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos a repetir lo mismo que hicimos acá. Bien, una vez que terminemos, que hayamos regresado y que terminemos, nos enganchamos en el siguiente punto con punto bajo y vamos a terminar el último acá y nos volvemos a encontrar. 10, 11, 12 y 13. Bien, vamos a revisar que los dos tirantes hayan quedado pues lo más parecidos posibles de largo. Bien, si bien estamos hablando de algo rústico, pues tienen que quedar medianamente del mismo largo. Entonces, una vez que llegamos aquí al final, cortamos lo típico 10, 12 centímetros, sacamos y ahora lo que vamos a hacer es unirnos a este lado de acá con punto invisible. Entonces, si nosotros estamos acá, vemos este primer punto, ahí nos vamos a meter de adelante hacia atrás.
y nos vamos a meter por la parte de acá arriba tomando una hebrita del punto de abajo. Bien, y cerramos hasta que esta lazada tenga el mismo tamaño que el resto de las cadenetas. Bien, y de ese modo queda perfectamente cerrado nuestro trabajo. Entonces ahora simplemente pasamos hacia acá abajo. Lo que podemos hacer a esta altura es unir los dos extremos con el que empezamos a tejer el borde y con el que hemos cerrado. Bien, unimos ahí, hacemos un par de nudos. Bien, y ahora esto lo vamos a esconder aquí adentro, queda perdido. Cuando hayamos tejido un par de puntos, después venimos y cortamos el exceso acá de los hilos. Entonces ya hemos terminado lo que es el borde. Y ahora vamos a seguir uniendo acá la parte rosada. Entonces vamos a colocar nuestra pieza así y vamos a empezar a unir por acá. Entonces nos metemos acá donde tenemos este punto celeste enganchado en este último punto rosado, nos metemos ahí y hacemos lo mismo con la pieza de atrás. Bien, estas dos hebritas con los nuditos van a quedar hacia adentro. Entonces ahí nos unimos con nueva hebra, siempre dejando 10-12 centímetros, un poquito más. Bien, hacemos cadeneta al aire y ahora empezamos a tejer el borde. Bien, una pieza encima de la otra. Bien, acá hemos tejido en valle, toca montaña. Ahora valle. Ahora montaña. Ahora toca valle. Y siempre vayan controlando que del lado de atrás vaya todo bien. Bien. Ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Acá vamos a parar momentáneamente y lo que vamos a hacer es empezar a cortar estas hebras largas que íbamos dejando del lado de adentro. Entonces todo este puñado corten y dejen 2-3 centímetros. ¿Bien? Suficiente. Bien, acá habíamos hecho montaña, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Vamos a revisar del lado de atrás que esté todo bien. Ahora toca, a ver, habíamos hecho montaña, ahora toca valle. Bien, y ahora tenemos esta montaña que es la última montaña antes de llegar al final, al vértice. En esta montaña vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto.
Así que punto bajo y su aumento. Bien. Ahora tenemos que hacer valle. Bien. Y ahora llegamos aquí donde están los nuditos de las cadenas de cadeneta. Esto, por más que es vértice, acá no vamos a hacer aumento. Bien. Así que hacemos simplemente punto bajo. Y lo que hacemos ya es esconder estas hebras acá, que después vamos a cortar el exceso, ¿bien? Pero mientras tanto vamos a esconderlas. Y empezamos a tejer aquí la parte de abajo, que va a ser un punto en cada punto. Siempre revisando del lado de atrás que esté todo bien. Aquí paramos y lo que vamos a hacer es cortar el exceso de estas dos hebras que acabamos de esconder. Nunca corten al ras, siempre dejen 2-3 centímetros. Aquí, por ejemplo, me quedó una hebrita fuera de lugar. No agarré una hebrita del punto de atrás. Ahora sí. Bien, revisemos del lado de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es parar momentáneamente. Bueno, voy a tejer un par de puntitos más y luego paramos para empezar a rellenar. A ver. Bien, ahora vamos a empezar a rellenar. Bien, tenemos acá espacio suficiente. Antes de ello vamos a organizar estos hilos, a ver si están todos anudados, como tienen que estar anudados, para después ya dejarlos. Estos dos celestes los voy a anudar entre ellos. El gris ya está anudado. Y ya los voy a cortar. Bien, vamos a cortar dejando 2-3 centímetros. Y ya tenemos esto, ya sabemos que todos los hilos están cortados. Bien, entonces ahora vamos a rellenar. Entonces el tema es agarrar, no rellenamos con pelotitas, bien, porque si no queda todo marcado nuestro personaje, sino que metemos un pedazo grande de relleno, vamos hasta el fondo. Bien, acá tenemos la parte trasera de las orejas para después terminar de rellenar algo acá en la parte de arriba si no nos gusta, si necesitamos más relleno, bien. Pero la idea es que con el relleno se apoyen sobre el borde para redondear los bordes, bien, porque como hay escalones, ya hay disminuciones, ya hay aumentos y ese tipo de cosas, el borde tiende a ser un poquito irregular. Si ustedes se apoyan sobre el borde, ayudan a redondear ese borde, bien. Entonces apóyense sobre el borde para redondearlo.
Pero recuerden que es un ragdoll, ¿bien? No es un amigurumi, o sea que el aspecto tiene que ser el de almohadita. Puede ser una almohadita un poco así como gordita, pero fíjense que después de todo no es tanto tampoco, ¿bien? No tiene que quedar redondo. Apóyense aquí sobre los bordes, presionen, ¿bien? Para que se redondee. Bien, voy a seguir uniendo un poco más el borde para después ya terminar de rellenar lo último. Bien, este es el último punto sobre la cadena de cadenetas. Ahora lo que tenemos que hacer es venir al valle. Ya empezamos a tejer por el lateral. Bien, y ahora viene la montaña. Esta montaña, que es el equivalente de la montaña de acá, tiene que llevar un aumento, que son 2 puntos en el punto. 1 y su aumento. Bien, y ahora viene valle. Ahora viene montaña. Ahora viene valle. Y revisen que del lado de atrás vaya todo bien. A ver, aquí hicimos valle, ahora toca montaña, valle, montaña, valle. Y ahora vean el espacio que nos va quedando. Voy a hacer un puntito más, montaña. A ver si por acá voy a hacer uno más todavía. Este valle de aquí, y ahora sí paro para seguir rellenando aquí abajo. Puedo traer el relleno desde arriba hacia acá abajo. Y ahora relleno acá arriba. Pero sin hacer pelotita. Bien, revisen que esté todo parejo. Acá siempre tenemos espacio para seguir rellenando después, bien. Pero esta parte de abajo ya tiene que quedar perfectamente bien rellena. Sigamos acá tejiendo el borde para poder terminar de cerrar. Aquí había hecho valle, ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Y ahora toca montaña,
Revisen que esté todo bien del lado de atrás. Bien, y ahora ya toca el último punto donde está enganchado el borde celeste. Bien, entonces nos metemos en ese punto delante y en ese mismo punto en la tapa de atrás. Bien, acá cortamos lo típico, 10-12 centímetros, sacamos y lo que vamos a hacer es esconder ese hilo. A ver si me llegara a dar, si me da. No creo que de esto para hacer punto invisible o unión invisible, simplemente lo que hacemos es enhebrar la aguja lanera con esta hebra. Entonces vamos a pasar por este mismo punto que tenemos acá, nos vamos a enganchar aquí. Vamos a pasarlo, a ver, tenemos que tratar de disimularlo. Vamos a pasar por aquí. Disimulado. Y nos metemos por acá, de modo de que si yo abro así, no se vea de este lado de acá, ¿correcto? Entonces me vengo por acá y me vengo acá al centro, a mitad de camino, a un punto limpio, ¿bien? Cuando yo digo un punto limpio es salir por un agujerito limpio, ¿bien? No entre hebras, por un agujerito limpio, porque vamos a tener que hacer nudo y necesitamos que el nudo quede perfectamente, que pueda pasar por ese agujero. Entonces con esta hebra de este lado hacemos lo mismo. Nos metemos medio como que disimulamos un poquito por acá, pasamos por esta hebrita acá, de modo de meternos aquí y ya después de ahí sí podemos venir hacia ese mismo punto limpio, ese mismo agujerito y pasar. Entonces ahora sí podemos hacer un nudo y hacemos un segundo nudo. Cortamos a ras y perdemos por este mismo agujero, perdemos el hilo y salimos por cualquier otro punto, cualquiera. Bien, retraemos y cortamos. Bien, acá siempre podemos reconstruir el punto si por ahí nos quedó un poquito grande o algo así, hacemos así y ya está, ¿correcto? Bien amigos, ya hemos terminado de unir ambas tapas. Ahora lo que queda es la parte de atrás de las orejas. Es el momento de revisar que si deseamos ponerle un poco más de relleno. En mi caso sí. Bien, así que voy a aprovechar para rellenar aquí. Ya de paso aprovecho y les digo que si ustedes se apoyan y hunden así los ojitos, ya los ojitos van a quedar con otra expresividad. Bien, no es lo mismo que los ojitos queden en el borde, como en la superficie del ojo, a que en la superficie de la cara, a que queden un poco hundidos. Eso le da mayor expresividad a la carita. Bien. Bien, en mi caso ya el tema del relleno lo voy a dejar ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir la parte posterior de las orejas. Para ello corten un trozo de unos 45-50 centímetros. Lo vamos a unir con color gris.
Entonces, fíjense que en la parte posterior de las orejas, a esta altura de acá, nosotros vemos esta hilera de montañas, que no solo es la hilera de montañas de la oreja, sino que también se corresponde con la parte trasera de los puntos deslizados con los que unimos la oreja a la tapa delantera. Bien, entonces nosotros vamos a utilizar cada una de estas montañitas de acá para unirnos a cada una de las hileras. Entonces nos metemos por un punto limpio lo más cercano posible a la oreja. Bien, acá tenemos un punto limpio. Recuerden que tiene que ser un punto limpio porque después vamos a hacer un nudo para perder el hilo y el nudo tiene que poder pasar de forma limpia por ese punto. Entonces acá lo típico, dejan 10, 12 centímetros y ahora simplemente agarran una montañita de la oreja con cada una de las hileras que tenemos aquí. Y eso es todo. Bien, una vez que llegamos al último punto, simplemente nos metemos, retrocedemos y vamos a salir exactamente por el mismo punto limpio por donde empezamos, por donde metimos la hebra. Voy a cortar un poquito el exceso y acá simplemente hacemos un par de nudos. Nos metemos por ese mismo agujero y retorcemos la aguja para poder perder el hilo. Bien, retraemos y cortamos. Reconstruimos el punto si fuera necesario. Bien, entonces fíjense que queda perfectamente integrada la oreja también en la parte de atrás. Entonces ahora ya es la última instancia para terminar de rellenar, si ustedes quieren rellenar esta parte, y yo ya les dejo de deberes para que cierren la segunda oreja de la misma manera que cerramos la primera. Bien, nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya estamos de regreso. He cosido la segunda oreja, o sea que todo el borde ya está perfectamente terminado. Bien, después les comento cómo hice estos pelitos. Hubiera sido mejor hacerlo antes de unir las tapas y ponerle un poco de pegamento por el lado de adentro, pero bueno, se me ocurrió hacerlo ahora como algo distinto porque me pareció simpático, así que en breve vamos a estar explicando qué fue lo que hicimos ahí. Bien, ahora es necesario ponerle unos botones a nuestro mameluco. Yo no tenía botones blancos, así que directamente lo que hice fue unos botones tejidos para poder enganchar los tiradores. Les comento qué fue lo que hice. Lo voy a tejer en gris porque en gris se ve mejor que con blanco, ¿bien? Entonces hice un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1,
2, 3, 4 y 5. Cierro el anillo, corto 10, 12 centímetros, saco y ahora voy a rematar esto con punto invisible para que quede perfectamente redondito el contorno de nuestro botón. Bien, entonces vengo a este punto que es el primer punto, me meto tomando las dos hebras del frente hacia atrás y cierro aquí con punto invisible. Bien, voy a tirar bien del anillo para que se cierre bien el centro y así quede perfectamente redondito. Bien, eso es todo. Entonces esta hebra que tengo acá, bien, lo que hago es cruzarla por atrás para dejarla opuesta a esta otra hebra que es la hebra del anillo. Bien, entonces la dejo bien opuesta, de modo de que me queden opuestas las dos hebras. Bien, entonces esta situación es esta que tenemos acá, donde tenemos las dos hebras, donde una la pasé por este punto, bien, de acá arriba, y la otra la pasé por el punto acá pegadito de la hilera de abajo. Entonces en la parte trasera simplemente los até con 2 nudos y ahora les quiero explicar cómo hago para perder eso, ¿ven? Porque queda bastante bien escondido, de eso se trata. Entonces tomo una hebra, por ejemplo esta que está más pegada a esta parte de acá arriba, entonces paso por puntos contiguos tomando las dos hebras del punto por la parte trasera, paso por 3, 4 puntitos o 5, bien, en un sentido. Y luego paso en sentido contrario, pero no por la misma hebra porque si no se desharía todo el camino, bien. Y me voy en sentido contrario, bien, y ahí, bien, obviamente se tiene que ver ese pedacito de ahí, pero bueno, es solamente eso. Y con la otra hebra hacemos exactamente lo mismo en la parte, en el otro lateral. Bien, pasamos por puntos contiguos para que no se note. Y luego pasamos en sentido contrario. Y ahí sí cortamos a ras. Bien, entonces ahí queda perfectamente escondido el tema de los hilos. Y ahora sí, ya terminamos de armar el mameluco. Bien, por el ojal pues metemos el botón. Es simbólico, bien, pero es un detalle bonito, más que dejarlo así cosido. Bien, y si ven que esto se está bajando permanentemente, simplemente le agregan, que yo se lo voy a hacer, le voy a agregar un puntito, le voy a hacer una puntadita de este lado de acá para mantener el tirador en posición, ¿correcto? Pero si quieren hacer estos botones con botones, botones, pues bien. Entonces ahí ya tendríamos el tema de los tiradores funcionando. Pero yo le voy a hacer una puntadita aquí, a esta altura de acá, para que queden bien sujetos. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los pelitos.
corten, no tienen por qué hacerlo, pero me pareció un tema simpático. Bien, corten 6 hebras de unos 12-13 centímetros, o sea, yo lo hice del mismo color del cuerpo, pero pueden hacerlo en un color contrastante si quieren. Entonces les voy a mostrar acá la posición. Bien, buscamos el punto del centro. Vamos a hacer 2 hileras de pelitos. 3 de este lado de la unión de las tapas y 3 de este lado de acá. Entonces fíjense que son bien en el punto central y los 2 de los costados de la tapa trasera, bien en la parte más de arriba, bien, y lo mismo en la tapa en la tapa delantera. Bien, buscan el punto del medio y los 2 del costado. Entonces yo voy a agarrar esta muestra de acá. Entonces vamos a suponer que este es mi punto del centro, que este es el punto del medio, ¿bien? Entonces me meto por el punto del medio y me voy al punto del costado. Agarro una de estas hebritas, la engancho y la paso y dejo este ojalito así. Bien, ahí no se ve mucho, pero queda el ojal, ¿verdad? Vamos a agarrar otra hebrita. Entonces, ahora fíjense que acá tenemos el punto del medio y cada uno de los costados. Ahora vamos a este del costado, nos metemos por el del medio, nos metemos dentro del ojal, ¿ven? Estamos dentro del ojal, bien. Tomamos la siguiente hebra, esa hebra la pasamos por todo eso, bien. Entonces ahora tenemos 2 ojales. Entonces tiramos de las 2 primeras hebras para que se cierre el primer ojal. Bien, y ahora nos queda el segundo ojal. En el segundo ojal simplemente lo que vamos a hacer es pasar la tercera hebra, pasar uno de los extremos, bien, doblarla al medio y ahí sí ya tiramos de estas 2 hebritas. Bien, lo ideal hubiera sido, lo que pasa es que yo no tenía pensado hacer esto, lo ideal hubiera sido hacer esto con la tapa, con cada una de las tapas, antes de coser, antes de unir los bordes, y en la parte trasera ponerle un poco de silicona líquida a esta parte de acá, para que los puntos, o sea, para que las hebras queden realmente firmes. Bien, porque ¿qué pasa? Si yo empiezo a tirar de esto, se empiezan a mover las hebras, o sea, esto se puede sacar con facilidad. Bien, por lo tanto es simplemente un detalle decorativo, pero sepan que si el niño es muy inquieto, pues le puede empezar a dar por querer sacar las hebras y las va a sacar porque no están pegadas del lado de atrás. Bien, así que nada, esto lo hacen con las 3 hebras, con los 3 puntos de más arriba de la tapa de adelante y con los 3 puntos de más arriba de la tapa de atrás, que es esta situación. Bien, entonces una vez que los tienen, simplemente los peinan todos parejos y los cortan a la altura que quieran. Si esto estuviera pegado con silicona, entonces realmente pueden incluso hasta destornillarlos y peinarlos para que quede todo despeluchadito y quedaría realmente muy lindo. Pero fue un detalle que se me ocurrió hacer en este momento, por lo que bien, es lo que hay. Bien. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro proyecto del ratón Pérez terminado. Miren qué absolutamente soñado que ha quedado este ratoncito, con todos sus detalles, su bolsita en el mameluco para poner el diente y después el dinero. Yo ya les dije, yo ya hice lo que les dije que iba a hacer, que es darle una puntadita al tirante aquí al cuerpo, por lo tanto esto ya ha quedado fijo. Con el hilo bien escondido, así no se ve para nada ese detalle. Y fíjense qué adorable que ha quedado. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro tutorial. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Me encantaría poder leer sus comentarios, así también el algoritmo de YouTube se da cuenta de toda la interacción que tenemos y puede recomendar mi video tutorial
a otros seguidores de la plataforma. Nos vemos en nuestro próximo proyecto Ragdoll. Chao, chao.